Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con esta segunda parte de la temática de neoplasia, en la cual habíamos conversado un poco sobre la historia de esta patología, en la cual el nombre cáncer, ¿cierto? No nos es indiferente, lo hemos escuchado en distintas formas. Y habíamos conversado sobre la normalidad de la célula en esta última parte de la primera clase, en la cual habíamos razonado que en el organismo, ¿cierto? En cualquier animal tenemos una diversidad de tejidos y de tipos celulares. Por ejemplo, en el caso de la mucosa en este caso, de estómago, en el aparato digestivo, el hígado, ¿cierto? Con los hepatocitos y los distintos tipos celulares que hay y las neuronas, que son muy distintos en cuanto a su estructura y a su función. Sin embargo, todos comparten el mismo núcleo con un genoma que les es común, ¿cierto? Y habíamos visto que la diferencia radica básicamente en que cada célula va a expresar distintos tipos de genes, los cuales iban determinando su fenotipo, ¿ya? Y ahí habíamos conversado largamente sobre lo que ocurre en el proceso del desarrollo embrionario, donde hay distintos reguladores, distintas proteínas, ¿cierto? Que yo les había llamado que era como el dedo del ángel, o estos factores de transcripción, que en el fondo están de manera diferencial expresando y silenciando distintos de los genes del genoma. Entonces, este genoma, que era como nosotros lo representamos con esta gran biblioteca, donde había muchos tomos de distintos capítulos de libros que representaban distintos genes, ¿cierto? Entonces la célula expresaba o silenciaba distintos, ¿cierto? Y eso iba determinando que la célula obviamente iba a ser distinta a la otra en otro tejido, ¿ya? Pero lo importante es que todas manejan el mismo genoma, en los cuales hay entonces distintos genes, en este caso. Hay un grupo de genes que es muy importante en cuanto a la neoplasia, que son los genes de la proliferación celular. ¿Ya? Ahí vamos a ver que tienen un nombre particular. Son grupos distintos de genes que están entonces implicados en todo el proceso del ciclo celular. Y ahí hemos alcanzado a ver que el ciclo celular básicamente se define como todo lo que ocurre en la célula entre una mitosis y la otra. ¿Ya? Y es un ciclo, entonces uno podría de alguna manera partir describiéndolo en cualquier parte, pero básicamente es lo que hace la célula entonces entre una mitosis y la otra. Y ahí se definen distintos nombres, la fase G1, la fase S de síntesis, por ejemplo, la fase G2 y la siguiente mitosis, ¿ya? Hay células en las cuales, después de las mitosis, que ocurren básicamente en la fase fetal o perinatal, salen del ciclo celular a una fase que se llama G0, en la cual dejan de dividirse, por ejemplo, las neuronas. Pero independiente de cuánto dure el ciclo, la célula entonces está en este ciclo, en la cual entonces hace distintas funciones, pero siempre basado entonces en lo que es el proceso de proliferación, diferenciación, crecimiento. Es un proceso altamente regulado. Acá ustedes pueden buscar distintos esquemas. Yo elegí este que es relativamente simple, que muestra las fases del ciclo celular. Pero acá nos están marcando lo que se conoce como los checkpoints, que son puntos de control, ¿ya? Significa que la célula no entra en cada una de estas fases así de una manera libre, ya como una especie de razonamiento que dice ya voy a entrar a la fase S, sino que hay distintos puntos de control, en la cual entonces tienen que cumplirse ciertos requisitos, hay ciertas proteínas que están actuando, ciertos genes que se están expresando, y permite entonces que la célula vaya avanzando en las distintas fases, porque es un proceso tremendamente crítico para una célula, ¿ya? Porque especialmente células, ¿cierto?, que viven en una sociedad que es un tejido, tiene que tener mucha regulación para que funcione de esto sincrónicamente con las demás células y no se genere un desbalance, ¿cierto?, en el crecimiento que después vamos a ver que se conoce como la neoplasia. Entonces, el ciclo celular está altamente regulado. De acuerdo entonces a qué tan activas son las células en el ciclo celular, se han categorizado en tres grupos.
Están las llamadas células lábiles, que son células que nunca abandonan el ciclo celular, tienen capacidad mitótica toda su vida. Y ahí ustedes entonces tienen que pensar en células, por ejemplo, que son muy activas en cuanto a crecimiento, como las células de la médula ósea, que son células que básicamente tienen una función hematopoyética, de entonces sintetizar los componentes de la sangre que se están renovando constantemente, ¿cierto? Hay cifras, por ejemplo, cerca de 1 millón de eritrocitos se están eliminando de la circulación cada segundo y así se están entonces también renovando. Por lo tanto, la médula ósea está lleno de células lábiles que están constantemente entonces en el ciclo celular. Después hay otras que son las células estables, que tienen un bajo nivel ¿cierto? De división, de proliferación, pero pueden hacerlo cuando es necesario. Ejemplo clásico es el hígado, los hepatocitos, ¿ya? El hígado no está constantemente renovándose, pero los hepatocitos tienen la capacidad de volver a ingresar al ciclo celular, volver a dividirse cuando es necesario. Por ejemplo, ahí está descrito que cuando se hace una hepatectomía parcial en la cual se extrae parte del hígado, el hígado tiene la capacidad de renovarse en cierto modo y esto es porque los hepatocitos pueden volver a dividirse. ¿Ya? Son células estables. Y después están las permanentes que han dejado el ciclo y son incapaces de dividirse y ahí está entonces los miocitos cardíacos, por ejemplo, las células musculares esqueléticas y también las neuronas. ¿Ya? Pero, como les decía, todas las células tienen el mismo genoma. ¿Ya? Es un núcleo con la misma información, pero la diferencia está en que no todas las están expresando o no todos están expresando los mismos genes. Lo mismo también ocurre con los genes que participan en todo lo que es el ciclo. Por lo tanto, las células entonces se diferencian en cuanto a sus distintas combinaciones de genes que están expresando. Ahora, ¿cómo se regula el ciclo? Porque acá yo les decía, algunas entran en el ciclo, otras salen del ciclo, pero acá no hay una mente, ¿ya? No hay una mente que las esté regulando o que ellas digan yo voy a entrar al ciclo celular, sino que a nivel celular, ¿cierto? A nivel molecular, todo este razonamiento, entre comillas, toda esta función de la célula se regula de acuerdo a moléculas. Generalmente son proteínas, ¿cierto? O glicoproteínas que tienen funciones de señalización. Acá tenemos varios nombres, por ejemplo, los factores de crecimiento o factores de transcripción. Son nombres que son importantes especialmente cuando hablamos de ciclo celular porque son reguladores, ¿ya? Entonces acá no voy a entrar mucho en detalles, sino que lo que quiere mostrar esta diapositiva, la información importante es que el ciclo se regula con los llamados factores de crecimiento, que son moléculas que inician el proceso de división y no es uno solo, ¿ya? No es un factor de crecimiento, sino que son muchos tipos de factores de crecimiento. Generalmente que se unen a receptores de la membrana y ahí transmiten una señal a través de segundos mensajeros, etcétera, etcétera, que finalmente son capaces de llegar al ADN y activar o silenciar algunos genes. El mensaje importante es que como les decía, no es una molécula, sino que son grupos. Hay distintos factores de crecimiento que tienen la capacidad entonces de activar a distintos receptores que a su vez van activando a distintas otras proteínas que están en el citoplasma y o en el núcleo y finalmente entonces activan a un grupo determinado de genes que inician o silencian la división celular. Entonces es clave, esto es muy importante porque no hay una molécula, insisto, son muchas. Por lo tanto, si ustedes pudieran buscar en bibliografía más especializada, toda esta cadena de señalización que controla el ciclo celular y que está implicado directamente en el desarrollo de las neoplasias, por ejemplo, se van a encontrar que es una tremenda cadena de moléculas que se están activando o silenciando de manera coordinada, ¿cierto? Y por lo tanto es muy difícil que uno diga encontramos la molécula o el gen del cáncer porque son muchos, ¿ya? Es toda una orquesta en el fondo que está acá desafinada y por lo tanto no es, por algo es una enfermedad tan compleja, ¿ya?
Ahora uno dice, bueno, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué tan compleja esta regulación? Es porque piensen ustedes que algo tan esencial, tan importante, evolutivamente conservada también, porque piensen de organismos tan simples, entre comillas simples, como las bacterias, basan su vida en el fondo en la multiplicación, ¿ya? Los organismos unicelulares también, nosotros también, cualquier especie depende en el fondo de su capacidad proliferativa y el cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Por lo tanto, es evolutivamente complejo y al mismo tiempo muy delicada esta parte, porque también la célula, ¿cierto? No se puede dar el lujo de asumir un riesgo en la cual si fuera una sola la cerradura o un solo interruptor que fuera capaz de apagar o encender su actividad, sería demasiado sensible, ¿ya? Demasiado vulnerable a que la cosa se descontrole. Por lo tanto, esta alta complejidad es parte, ¿cierto?, esencial del control. Entonces son muchos. Ahora, vamos colocándole nombre. A los genes que participan en el control del ciclo celular, estimulando la proliferación celular y la diferenciación, se les denomina protooncogenes, ¿ya? Esta palabra no la olviden. Muy importante entonces cuando hablamos de neoplasia. Los protooncogenes. Los protooncogenes son genes normales, ¿ya? Son genes que están en la célula. Así como es tan normal tener el gen que codifica para la albúmina, la melanina, la hemoglobina, etcétera, etcétera. Los protooncogenes son grupos de genes que participan en el control del ciclo celular. Ese es el nombre que reciben. Entonces son promotores de la diferenciación y el crecimiento. Considéralo, por ejemplo, como un interruptor, ya que enciende. Y a su vez existe un grupo de genes que participan en el control del ciclo celular, ahora suprimiendo la proliferación celular, controlando el crecimiento, y esto se les denomina anti-oncogenes. Podría decirse que son como genes que se oponen a la función de los protooncogenes. Por lo tanto, cuando la célula está entrando en su ciclo, va, por ejemplo, a comenzar un proceso de división, de mitosis, están activos los protooncogenes, o están en mayor cantidad que los antioncogenes. Y al revés, cuando la célula entonces tiene que dejar de proliferar, controlar su crecimiento, están más activos los antioncogenes. E insisto en que no es uno solo, sino que son muchos, ¿ya? Y se les agrupa con estos dos nombres. Hablemos, por ejemplo, de algunos antioncogenes que han sido llamados los genes policía o guardianes del genoma. Aquí voy a dar algunos ejemplos entonces de cómo se regula el ciclo, hablando de algunos antioncogenes. El más famoso de todos, que es muy conocido por la participación que tiene en la neoplasia, es P53, ¿ya? P53 es un gen que codifica una proteína que también se llama la proteína P53. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Es una proteína que resguarda el genoma. ¿Cómo? Cuando el ADN sufre algún daño, supongamos por radiaciones o algunos compuestos químicos que son capaces de modificar el genoma, ¿cierto? Provocar mutaciones o daños de este genoma, el gen P53, en realidad la proteína P53, es capaz de detectar estos cambios, ¿cierto? No es perfecta, obviamente, pero sí es capaz tiene una gran sensibilidad para detectar estas mutaciones. ¿Y qué es lo que hace? Si el daño es reparable, esta proteína entonces induce la reparación del ADN para que la célula lo repare, ¿cierto? Y vuelva entonces a su actividad. Cuando este daño es un poco mayor, P53 a través de la activación de P21, ¿cierto? Y otras moléculas, lo que hace es lo que se conoce como el arresto celular. Significa que suspende la actividad del ciclo celular en esta célula hasta que el daño se repare, ¿ya? El daño del ADN. Entonces en un proceso como de arresto. Si esto se arregla, la célula nuevamente vuelve a su integridad y retoma su actividad. Pero si este daño es muy severo, P53 induce la apoptosis en la célula. Y esto es tremendamente importante porque cuando P53 está íntegro, sano, no mutado, ¿cierto? Es capaz de detectar estas mutaciones y es de alguna manera un guardián que está evitando que nosotros
suframos daño en nuestro ADN y suframos algunas patologías asociadas a mutaciones. ¿Ya? Por tanto, es tremendamente importante. Acá tenemos un esquema que representa lo mismo que estábamos hablando antes, pero es importante porque más del 50% de todos los cánceres humanos se ha determinado que tienen mutaciones en este gen P53. Así que no es que P53 provoque cáncer, sino que lo que hace P53 es aumenta la probabilidad entonces de que alguna mutación que sea nociva, por ejemplo en un protooncogen y nos pudiera desarrollar el cáncer, P53 no va a estar en condiciones de detectarla y la célula va a continuar con ese daño, que es acumulativo, ¿cierto? Aumentando nuestra probabilidad de desarrollar una neoplasia. ¿Ya? Entonces acá tenemos la función de P53 normal y qué es lo que hace cuando está mutado. Cuando está mutado, esta proteína sale defectuosa, como muestra este monito acá, donde sale como que tuviera una mascadita. Por lo tanto, célula que está con el daño en el ADN, P53 no la detecta y esta célula continúa en su ciclo, pudiendo volverse cancerosa. ¿Ya? Pueden volverse cancerosas, eso no significa que se convierta sí o sí en cancerosa, pero ya los daños no van a ser reparados. Es súper interesante porque algunos virus, que se conoce como virus oncogénicos, que lo voy a subrayar, ¿ya? Virus oncogénicos, es decir, virus que son capaces de provocar neoplasia, como adenovirus o el virus del papiloma humano, tienen la capacidad de secuestrar a P53. Eso es súper interesante porque este virus muy conocido, ¿cierto? Porque también se dispone una vacuna contra él y todo, pero es un virus que es peligroso como patología, ¿cierto? Reproductiva, de alguna manera es un tipo de virus que se puede transmitir y pudiera provocar el cáncer cervicuterino o también cáncer en pene, ¿ya? Porque no solamente la mujer es propensa a sufrir el cáncer por este virus. ¿Qué es lo que hace este virus entonces? Puede secuestrar la proteína P53, por lo tanto, predispone a que esta célula del cuello uterino, si sufre alguna mutación, P53 no va a estar activo, por lo tanto se va a aumentar la probabilidad de que se desarrolle la neoplasia. Y este virus al mismo tiempo tiene muchas proteínas en su estructura. Acá el ánimo no es que se las aprendan, sino que ejemplificar un poco la importancia de esta proteína. Este virus tiene varias distintas proteínas. Y acá hay una que dice que es una oncoproteína. Eso significa que es una proteína que es capaz de inducir la neoplasia. Esta es la que secuestra o degrada a P53. Y después hay otras proteínas que son capaces de modificar a la célula. Por lo tanto, P53 no va a estar dispuesto a arreglar el daño, entre comillas el daño, ¿cierto? Que es en el fondo la manipulación del virus. Y se puede desarrollar entonces una neoplasia en el epitelio del cuello uterino. Lo que está aquí esquematizado es el epitelio del cuello uterino, donde están los distintos estratos y está mostrando a qué nivel actúan estas proteínas, ¿ya? Bueno, acá disculpe que no agregué la referencia de este artículo bien interesante donde saqué esta imagen, en la cual, ¿cierto? Se está mostrando cómo actúa este virus, ¿ya? El virus entonces es capaz de modificar P53 y favorecer el desarrollo del cáncer. Hay otros antioncogenes, como el gen DCC, que es un gen que se descubrió, ¿cierto? En el cáncer de colon, ¿ya? Y es un gen que está implicado en el proceso normal que se conoce la inhibición por contacto. Se ha encontrado que el 70% de los cánceres de colon presentan una mutación en este gen, que es, como les decía, un gen que normalmente participa en la inhibición por contacto. ¿Qué es la inhibición por contacto? Es un fenómeno que se descubrió también en cultivos de células, en la cual se observó que cuando las células normales epiteliales se cultivaban, ¿cierto?, en un medio, estas células crecían formando una monocapa, ¿cierto?, no montándose unas arriba de otras, sino que en una monocapa, y dejaban de crecer cuando se encontraban con la otra célula vecina, ¿ya? Significa que ellas inhibían su crecimiento mediante el contacto. Actualmente se sabe que ese proceso de inhibición del crecimiento por el contacto con la de al lado está, claro, regulado por este gen, el DSC, y otros más, ¿cierto? Que posibilitan de que esto sea así.
Se ha visto que las células cancerosas, de las neoplasias malignas, ¿cierto? Crecen montándose una arriba de otra porque no están respondiendo a esta inhibición por contacto, porque tienen ya sea una mutación de este gen o se las han arreglado para suprimir su función y crecen formando entonces estas estructuras que finalmente es lo que nosotros conocemos como un tumor. ¿Ya? Entonces esta inhibición por contacto no está funcionando. Otro concepto muy interesante en el caso de la neoplasia es que esta célula prácticamente se vuelve eterna. ¿Ya? Por eso que ahí les coloco, bueno, la vida eterna. Los telómeros son lo que hace un tiempo se conocía como la clave para la vida eterna, ¿cierto? O prolongar nuestra vida porque se ha descubierto que los telómeros tienen que ver con el envejecimiento de los cromosomas. Vamos a ver esta imagen que es más clara. Los telómeros son secuencias que están en los extremos de los cromosomas. ¿Ya? Acá tenemos entonces un dibujito de un cromosoma y los telómeros se ubican en el extremo. Es una secuencia que se ha visto que cada vez que la célula se divide, acá por ejemplo una célula de origen A2 acá, el telómero se va acortando. ¿Ya? La célula vuelve a dividirse y esas células a su vez tienen, ¿cierto?, un recorte del telómero. Y así. Llega un momento en que ya el telómero está suficientemente corto, ¿cierto? Porque la célula ha tenido ya suficientes divisiones y deja entonces de haber división y estas células entonces llegaron a lo que se conoce como a su envejecimiento y mueren. ¿Ya? Se estima que aproximadamente las células humanas tienen la capacidad de realizar unas 50 divisiones antes de que el telómero se corte, ya o se desaparezca en el fondo. Que sería como una especie de reloj molecular que nosotros tenemos. Por lo tanto, acá este monito muestra, ¿cierto? El cromosoma cuando tiene todos sus telómeros es joven y cuando ya está viejito tiene los telómeros mucho más cortos. Hay un capítulo en el genoma que es para una enzima que se llama telomerasa, que es una enzima que tiene la capacidad de reponer el telómero. Y ninguna célula prácticamente la tiene activa porque todas las células tienen que envejecer con este reloj molecular, ¿cierto? Excepto las células germinales, ¿ya? Las células, los gametos en el fondo. Los gametos tienen que estar genéticamente jóvenes, porque imagínense que si uno mientras más si se acortaran con las multiplicaciones, uno mientras más se demore en tener hijos, esos hijos nacerían genéticamente más viejos, porque a medida que yo voy sintetizando mis espermatozoides o se van generando los ovocitos, con cada división sería cada vez más viejito y finalmente nacerían los hijos, ¿cierto?, con un envejecimiento genético. Pero eso obviamente no es así, sino que las células germinales tienen la telomerasa activa y son capaces de rejuvenecerse con cada división. ¿Ya? Entonces, en el fondo, se dividen, se puede recortar el genoma, el telómero, y la telomerasa lo vuelve a reponer. ¿Ya? Eso es la única parte donde eso es normal. Se ha visto de que las células neoplásicas, algunas, no todas, son capaces de reactivar la telomerasa y volverse entonces eternas. Crecen, se multiplican, pero no envejecen. ¿Ya? Entonces viven una especie de eternidad. Hay un libro, ¿cierto?, que me gusta mucho sobre este tema de cáncer, que el autor incluso era bien osado al decir de que la célula cancerígena o la célula de la neoplasia, ¿cierto?, es la versión más perfecta que tiene uno. El único problema es que es una perfección aberrante, ¿ya? Porque esta célula es eterna, adquiere muchas capacidades, pero es imperfectamente incompatible con la vida de las otras células del organismo, porque no podemos hacer un crecimiento exagerado sin afectar a las demás. Bueno, por último, ¿qué otros mecanismos de regulación hay? Es que una que se ha determinado en las células epiteliales. Acá encontramos un dibujito, ¿cierto? Un esquema de células epiteliales, acá en este caso ciliadas, en las cuales, si ustedes recuerdan de sus clases de histología, están unidas, muy unidas con las otras mediante distintos tipos de unión. Hay un mecanismo que se conoce como anoikis, ¿ya? Que es un mecanismo en el cual si la célula se desprende por algún motivo de la vecina, la célula inmediatamente entra en un proceso que se conoce como anoikis, que significa sin casa,
y es un proceso de apoptosis. Ya en el fondo la célula, si se desprende de su vecina, se suicida. Eso es también un mecanismo de control, ¿cierto? Para que las células no se desprendan y vayan a formar colonias a cualquier parte. Algo que sí ocurre en el cáncer, ya que las células tienen la capacidad de desprenderse, evadir esta apoptosis, ¿cierto? Y formar colonias a distancia. Por lo tanto, como ustedes van viendo acá, las células neoplásicas van adquiriendo distintas capacidades, no todas, ¿cierto? No es que todos los cánceres funcionen iguales, pero acá tenemos, se conoce, ¿cierto? Distintos mecanismos que tienen para evadir esto y complicar entonces esta patología. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos que, por un lado, la célula tiene los protoncogenes, que son genes normales, que regulan el crecimiento, y por otra parte tenemos los antioncogenes, que lo que hacen es entonces suprimir la proliferación celular. ¿Ya? Estos dos genes entonces están aquí participando de alguna manera, de manera antagónica, y acá entre los antioncogenes teníamos entonces a P53, el gen DSC, ¿cierto? Tenemos distintos mecanismos de regulación, por ejemplo, el caso de los telómeros, que si bien no es un antioncogen, pero son mecanismos entonces de regulación de la vida de la célula, y así, ¿ya? En los protoncogenes lo que hacen entonces esto es estimular la proliferación. Entonces, ahora, ¿cuándo esto se vuelve neoplasia? Porque todo esto que está acá es normal. ¿Cuánto hablamos de la neoplasia? Y acá entonces es, bueno, cuando algo sale mal, ¿ya? Porque hasta ahora todo está funcionando perfecto, este mecanismo de regulación. Pero si algo sale mal, cuando hablamos de que algo sale mal, pueden ser las mutaciones, ¿ya? Obviamente no hay que demonizar las mutaciones porque las mutaciones también han sido parte del motor de la evolución. Ya las especies van cambiando con el tiempo gracias a distintas mutaciones que han podido ser favorables. Pero la mayoría de las mutaciones tienden a, a ser desfavorables porque, como les decía, la selección natural a lo largo, ¿cierto?, de todo el proceso de evolución biológica ha ido seleccionando de alguna forma las buenas mutaciones. Pero la mayoría de alguna manera tiende a cambiar negativamente la información. Es como que si ustedes tuvieran un libro, ¿cierto? Y empezaran a tirar palabras al azar o a hacer cambios al azar, es mucho más probable de que el libro se eche a perder, ¿cierto? O algunos capítulos finalmente no se entiendan, de que se arreglen, ¿ya? Esto obviamente en el corto plazo, pero si ustedes piensan en los tiempos evolutivos, los tiempos geológicos, que hablamos de cientos de millones de años, las probabilidades, ¿cierto?, pueden favorecer que alguna de estos cambios al azar pudiera favorecer el libro o mejorar el libro, y esto entonces se selecciona y se mantiene en el tiempo, ¿ya? Pero entonces las mutaciones en este caso, vamos a hablar de las mutaciones malas, las que en el fondo favorecen el desarrollo de la neoplasia. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de un gen. Para poder entenderlo, hablamos acá, por ejemplo, de una secuencia normal. Acá está la secuencia de base nitrogenada, ¿ya? De nucleótidos que están en este genoma. Una mutación sería, por ejemplo, el cambio de una base nitrogenada. De un nucleótido, ¿ya? El cambio de un nucleótido. Acá en este caso cambió la adenina por una citosina. Cambió el mensaje. Eso a veces no tiene ningún cambio, ya no provoca ningún cambio, ni positivo ni negativo, pero se van acumulando estas mutaciones. Supongamos que después una mutación a futuro cambia ahora la timina por otro nucleótido, adenina por ejemplo. Ya el mensaje va a estar cada vez más cambiado hasta que de repente la proteína que va a surgir de ahí es distinta, no funcional, mejor, más funcional o sin cambio. Pero esto se va acumulando en el tiempo. También se pueden sumar nuevas bases nitrogenadas, ¿ya? O se pueden suprimir. En el fondo se puede agregar un nucleótido nuevo o puede que se saque un nucleótido y el mensaje, como les decía, finalmente va a cambiar, ¿ya?
Estos son ejemplos de mutaciones. ¿Qué podría provocar esta mutación? Tenemos que un gen normal, un protoncogen, normalmente produce una proteína normal, ¿cierto? Que cuando hay un estímulo, la proteína actúa. Y cuando no está el estímulo, esta proteína no actúa. Esto es lo normal. Cuando este proto-oncogen muta, se le llama oncogen, ¿ya? Que va a producir una oncoproteína, que es una proteína anómala. ¿Qué es lo que podría hacer? Al haber un estímulo, esta proteína podría actuar, y cuando no hay estímulo, esta proteína también actúa. Por lo tanto, podría tener una actividad excesiva. ¿Ya? Es como que el interruptor se enciende solo, independiente que lo estén tratando de encender o no. ¿Ya? Entonces, así, por ejemplo, podría actuar una mutación. Cambiando la estructura de esta proteína, por lo tanto, se hace hiperfuncional. Acá un esquema de algo similar. Tenemos una proteína, ¿cierto? Normal, supongamos. Ahora, acá está la normal. ¿Qué podría pasar? De que una mutación lo que cause es que se le agregue un trocito acá, en que haga que la mutación provoque una proteína que no está funcional y esa proteína entonces no tiene ningún impacto o un impacto en que en realidad la proteína no está funcionando y sale entonces así de defectuosa. Otra posibilidad es que esta mutación provoque lo que se conoce como una duplicación genética, en la cual se agregaron muchas copias de este protoncogen, como se ve acá en el esquema, ¿cierto? 4 copias. Por tanto, en vez de sintetizarse una, se sintetizan 4. Y eso significa que la proteína se vuelve 4 veces más activa, porque está 4 veces más aumentada, ¿ya? Y podría entonces aumentar la función, supongamos, de proliferación de la célula. También ocurre, y acá ya está un poco más complicado, después podemos juntarnos y explicárselo de manera, ¿cierto?, más detallada, pero hay otra cosa que es que la secuencia reguladora de este gen se podría traslocar. Significa que el interruptor que enciende a ese protoncogen podría cambiarse de lugar y ubicarse en una secuencia genética que es mucho más activa. Significa que la proteína entonces se cambia de lugar y se lee muchas veces, ¿ya? Se lee muchas veces y por lo tanto aumenta la cantidad de esa proteína. O también podría cambiar el mensaje que activa esta proteína. Hay muchas formas, ¿ya? Lo importante es que vamos a tener una oncoproteína de que va a aumentar la proliferación. Y acá está el ejemplo del mismo del P53, ¿cierto? Que esta proteína podría entonces no estar funcional y no detectar las mutaciones. ¿Qué ocurre entonces en la neoplasia? Tenemos que en las condiciones normales tenemos un balance entre lo que es la división y la apoptosis normal, que son las células que están en gris. Por lo tanto, el equilibrio acá entonces tenemos que hay un equilibrio entre las células que proliferan y las que se van eliminando, ¿ya? Homeostasis, cierto equilibrio. En el caso de la neoplasia, lo que podría ocurrir es que se incrementa la división celular, por lo tanto voy a tener más células que proliferan que las que se mueren y voy a tener entonces un tumor. Y otra situación en la cual tengo una división normal, pero lo que disminuye es la tasa de eliminación. Las células se van eternizando en el fondo. Van creciendo a una tasa normal, pero no se van muriendo, ¿ya? Y también entonces voy a tener el desarrollo de un tumor. Esta diapositiva es muy importante, ¿ya? Muy importante. Acá resume un poco entonces qué es lo que estaría ocurriendo en el caso de las neoplasias. Aquí lo vamos a ir rayándolo burtamente, pero signo de exclamación acá. Bien. Es importante esto porque en la neoplasia entonces podemos tener este desbalance. ¿Ya? Que puede estar incrementada la tasa de división o puede estar disminuida la tasa de eliminación o de apoptosis. Con esto ya termino. La pregunta entonces, bueno, ¿por qué las neoplasias ocurren a veces a edades más tardías? Y ahí la explicación está porque lo que está mostrando este gráfico acá es, ¿cierto?, un porcentaje de casos nuevos de acuerdo a la edad. De ahí se ve que entonces entre los 65 y 74 años más o menos tenemos la tasa más alta de aparición de nuevos casos de neoplasia. ¿Y eso por qué? Porque, como les dije al principio de esta segunda parte, no es uno
el gen que va a causar la neoplasia. No es una la mutación que lo va a provocar, sino que son varios, ¿ya? Es una acumulación de mutaciones que se van acumulando, ¿cierto? Para la redundancia, en el tiempo, y finalmente entonces se logra el número crítico de alteraciones que finalmente provocan este desbalance de la homeostasis, del crecimiento y de la muerte celular, que entonces finalmente termina provocando el desarrollo del tumor, ¿ya? Entonces no es una, sino que son muchas. Y por lo tanto entonces generalmente esto se logra a una edad más avanzada. Casi siempre, no es que siempre sea así. Igual hay neoplasias que son de animales jóvenes, ¿ya? Eso, ahora ya pueden continuar, ¿cierto?, con la otra parte que tiene que ver con todo el proceso de metástasis y características diagnósticas de la célula neoplásica. Espero que les haya servido. La retroalimentación, entonces, ahí hacemos consultas específicas de esta clase. Cuídense, que estén muy bien.